Muy buenos días queridos hermanos, que en esta mañana Dios nos guía a toda verdad, que la presencia de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en nuestra vida en este día. Dios es tan bueno, queridos hermanos, que Él todos los días busca que nosotros aprendamos, que nosotros deseemos una palabra. Dios envía la palabra en aquel que la desea. Dios envía una palabra en aquel hermano que está dispuesto a oírlo, que está dispuesto a buscarle. Por eso la Escritura nos enseña en Primera de Juan, nos enseña la importancia. Dice que el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto sabremos, dice, si el Espíritu de verdad opera, el Espíritu Santo opera realmente en la vida de un creyente, o, hermano, está operando un espíritu de error. El espíritu de error, de engaño, de mentira, solo opera, hermano, en aquellos que no les gusta oír la Escritura, no les gusta oír la palabra, no les gusta revisar, viven rechazando completamente la bendita palabra. Tienen en su vida algo que les impide rechazarla. La palabra rechazar viene también de la palabra odiar. Para ellos es algo desagradable. Por eso cada momento usted tenga la oportunidad de escuchar, tenga la oportunidad de que agarre su Biblia, hermano, y póngase a estudiar las Escrituras. ¿Cuál es la finalidad de estudiar las Escrituras? La finalidad de estudiar las Escrituras es que vayan conociendo la verdad, vayan entendiendo, pero es importante entender de que haya disponibilidad de ponerla por obra. Por eso la Escritura nos enseña en Eclesiastés 5, versículo 3, nos enseña la importancia. Dice que cuando vayas a la casa del Señor, procúrate más, proponte más para oír. Dice que para ir a ofrecer sacrificio de los necios. La palabra oír dice proponte más entre todas las cosas, proponte más ir a obedecer lo que escuchas, que ir a prometer, a ir a hablar, porque se es considerado el sacrificio de los necios. Querido hermano, qué tan importante en Dios. Dios no está jugando al evangelio. Dios no está jugando, querido hermano, a la escuelita. A la escuelita, me viene la palabra ahorita, ¿no? La escuelita de verano, ¿verdad? Esas escuelitas de veranos, hermanos, esos retiros de jóvenes, en veces retiros de hombres, retiros en veces de pastores, se han convertido, querido hermano, bueno, en los casos que yo he visto, una pérdida de tiempo total. En lugar de entender la situación, la dimensión en la cual estamos viviendo, hermano, se la dedican a jugar, a perder el tiempo. Si algo va a salvar a nuestros niños, a nuestros jóvenes hermanos, enseñarlos a clamar a Dios. Entender que el tiempo en que estamos no es un tiempo de gran vivencia, de gran juego, de gran diversión, sino estamos viviendo tiempos ya delicados, tiempos, hermanos, en que la presencia de Dios, hermanos, se va a manifestar en medio de grandes tribulaciones, en medio de grandes luchas. Y que enseñarles más que nada al hombre a clamar, a doblar rodillas, a que confíen realmente en el Señor de una manera, hermano, que entienda y sienta la importancia de que es de clamar, de buscar el por qué tan necesario es en la vida de un creyente. Fíjese, vino a mi corazón esta mañana esta palabra, hermano. Estamos viviendo tiempos de gran relevancia para el pueblo de Dios. Somos una generación que será arrebatada. Somos una generación que estamos viendo cosas muy complicadas en este tiempo, al menos de lo que está pasando en el mundo. Pero a nosotros lo que pasa en el mundo no nos debe de preocupar. El Señor lo dijo en el libro de Mateo 24. No se turbe vuestro corazón, dice, no tengan miedo, porque todavía no es el fin. Es que va a haber guerra, los planes del diablo, hermano, lo que el diablo planea a nosotros cuando estamos en Cristo, hermano, no nos va a alcanzar.
En el libro de Nehemías dice que cuando Nehemías se ponía a orar, se ponía a clamar, estaba dedicado a la supervisión del pueblo de Dios, hermano, estaba cuidando a las ovejas. Dice que Dios le revelaba el plan que tenía Sanbalat y Tobías. Y cuando ellos se hubieran descubierto, dice, ellos se desbarataron sus planes. Ellos, hermanos, fueron a atacar. Por eso hoy creo yo que el ataque, hermano, está dentro de la iglesia, en los líderes, en los pastores están siendo engañados, de tal manera que por poner los ojos afuera, hacia adelante a lo que está pasando en el mundo, hermano, han dejado y descuidado a las ovejas. Ahora quieren buscar la revelación de quien tiene más conocimiento que realmente preocuparse por la grey, preocuparse por enseñar lo que realmente nos va a librar de todas esas cosas. Lo que realmente nos va a librar no es el conocimiento. No es el conocimiento lo que nos va a librar. Lo que realmente nos va a librar es el amor a Dios. Lo que realmente nos va a librar es permanecer firmes en el Señor. Y eso lo dijo en el libro de Mateo. El Señor lo dijo en el libro de Mateo, hermano. El libro de Mateo 24 nos enseña eso. Dijo el Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que persevera, o sea, el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. No nos va a salvar el conocimiento. No nos va a salvar el conocimiento. De entender de que mañana va a llover. De entender que dentro de poco va a tener el gran conocimiento sobre las cosas que van a venir. No, hermano, nosotros tenemos que entender en qué tiempo estamos, en qué día estamos. Y el tiempo en que el día en que estamos hoy debemos de vivirlo en nuestra vida, no en lo que pasa en el mundo. Ciertamente tenemos que tener un conocimiento, pero debe de estar enfocado a nuestra vida diaria. Por eso estamos viviendo una generación que va a ser arrebatada. Estamos viviendo un tiempo donde la grandeza, hermano, de nuestro Padre Celestial se va a manifestar. Un tiempo, queridos hermanos, donde realmente tenemos que probar cuánto amamos a Dios. Dios va a manifestar su poder, su gloria, hermano, por amor de los escogidos. Usted sabe que dice que por amor a los escogidos, el tiempo se va a acordar. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos. Todas las cosas que están pasando en el mundo es por causa de los escogidos. Porque Dios con eso les está diciendo: despierta, pueblo mío, porque el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado de irnos con Él. Por eso nosotros no esperamos destrucción, no esperamos calamidad, esperamos la venida de nuestro Señor, que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. El final de la iglesia es el arrebatamiento. ¿De cuál iglesia, hermano? La iglesia santa, la iglesia obediente. Por eso dice el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor entrará. Y quiere decir que hay quienes recibieron a Cristo como su Salvador, pero no hicieron la voluntad del Señor y se van a ir a la gran tribulación para que se laven sus vestiduras, hermanos, y puedan entrar, puedan ser salvos, querido hermano. Dios en su gran misericordia pasa por procesos, pero la Escritura dijo al Señor, verán que todo aquel que quiera perder su vida, la salvará. O sea, el que pierda su vida, la salvará, y el que la gane, hermano, la va a perder. O sea, quiere decir que quienes deciden vivir su vida como quiere en esta tierra, la va a perder. O como predicábamos, verán, hermano, en este último tiempo, la Escritura dice, verán, lo que decíamos, que en la iglesia en este tiempo, y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la iglesia niña, la iglesia, hermano, que a los dudosos, dice en Apocalipsis 3:3, se verá a los tibios, hermanos, a los que deciden si sí o no, si buscan o no. Acá dice, hermano, Dios les hizo la advertencia que están desnudos, no tienen ropa. Dice, hermano, o sea, no tienen salvación sobre su vida. Y le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé celoso y arrepiéntate.
arrepiéntete. Y luego dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre mi puerta, entraré. Y ¿qué el Dios, qué está haciendo el Señor hoy? Tocando las puertas. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Hablándoles para que se vuelvan a Él. Pero estaremos como en el tiempo que Él vino. Lo estarán rechazando, se estarán burlando de Él, lo van a volver a exponer a la cruz. Por eso la cruz, a la iglesia, representa a Cristo, hermano. Es Cristo en medio de su pueblo. Ojalá fuera, dice, arrepiéntete. Eres un miserable, ciego, desnudo, desventurado. Dice, no tengo necesidad de nada. Pero vemos, el Señor les advierte la importancia del arrepentimiento. En este tiempo la iglesia, no la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, la amada, hermano, la escogida para la boda del Cordero, hermanos, una iglesia santa. Cristo viene por una iglesia santa, sin arrugas y sin manchas. No, Cristo no viene por una iglesia, hermano, rebelde, desobediente, que no lo sepa honrar. No, Cristo no viene por eso, hermano. Cristo no viene por un creyente que haga con su vida lo que quiere. No viene por eso. Por eso digo, no todo aquel que haya, lo que estaba diciendo, no aquel que haya confesado a Jesucristo como su Salvador. Dice, por eso, ¿por qué decimos esto, hermano? Porque eso lo dice en Romanos. Nos enseña en Romanos bien 10. Me dice, más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvos. Entonces, ¿qué nos está enseñando, hermano? Fíjese, aquí nos está enseñando esto. Dice que si ellos confesaron a Jesús como Señor, y Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, que estaba diciendo, no todo aquel que haya confesado a Jesús como Salvador es salvo. ¿Es salvo de qué, hermano? Salvo de la ira de Dios. No solamente hay quienes, hermanos, confesaron a Cristo, pero lo confesaron nada más de boca. No lo confesaron de corazón. Por eso acá dice, si confesares con tu boca que Jesús, y creyeras, si esto realmente lo creyeras en tu corazón, Dios lo levantó de entre los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiere decir que fueron salvos, hermano, pero la palabra justicia, no fueron salvos de condenación. Perdón, de la ira de Dios. Son salvos, sí. ¿Están entre el proceso de la salvación? Sí, pero se van allá a la gran tribulación. Pero no confesaron a Jesús. Eso lo confesaron de boca, pero no lo confesaron de corazón, no lo creyeron de todo corazón. Entonces, aquel que no haya creído, ¿cómo sabemos que aquel que no ha creído de todo corazón, no lo creyó de todo corazón, hermano, se va a ir entonces a la gran tribulación? Pero aquel que lo confesó de corazón, hermano, sabe, por eso el Jesús, una de las cosas que nos enseña, sabe la importancia de tener a Cristo en su vida. Por eso estamos viviendo tiempos, hermanos, donde dice que Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, no todo el que me ha dicho Señor, pero no lo creyó en su corazón. Son salvos, pero no los va a librar, hermano, de la condenación, de la ira, hermano, de la ira que viene en este tiempo. Por eso una característica del hombre, hermano, que realmente ha entregado su vida al Señor, hermano, es que en su vida hay cambios. Hay cambios, querido hermano. Y es importante que nosotros entendamos la importancia de realmente haber creído en el Señor. Es importantísimo. Hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca debemos de amar a Dios. Pues el amor de Dios, hermano, dice la Escritura que no cubrirá multitud de pecados. ¿En quiénes, hermanos? En aquellos que se acercan al Señor.
qué tan importante es que usted y yo nos acerquemos al Señor. Cada día te acerques más a Dios, sabiendo y entendiendo los tiempos en que estamos viviendo. El pueblo del Señor, hermano, quiero decirle que el pueblo del Señor será guardado. En tiempos difíciles, por eso tiene que venir el derramamiento del Espíritu, porque dice la Escritura que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Nuestra vida está dentro de la vida de Jesús. En este tiempo, hermano, lo que va a pasar en el mundo, lo que estén diciendo en el mundo, no es para la iglesia. No es para la iglesia. Lo que Dios es Jesucristo está hablando en la iglesia es: límpiense, ámense, perdónense. Pero Cristo no nos está metiendo miedo. Cristo nos está advirtiendo que es diferente, hermano. Porque la Escritura nos enseña que el miedo no viene de Dios. Entonces, hermanos, vemos que estamos viviendo tiempos difíciles, así como pasó en el tiempo de Noé. Dios le advirtió a Noé, hermano, y Noé construyó un arca. Él mismo construyó un arca donde se salvó él y su familia. Abraham, Dios salvó al justo, a Lot, hermano, a su sobrino, de la destrucción, hermano, que vino sobre Sodoma y Gomorra. No fueron considerados. Mira, hermano, quiero que entiendan esto, que ni Noé ni Abraham fueron, cuando la ira de Dios se encendió, hermano, sobre el diluvio y el fuego, ellos no estaban, ni un justo estaba dentro de los juicios que Dios envió. Ni un justo. O sea que ellos representan el pueblo de Dios. Ni un pueblo de Dios, ni el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia santa, porque hay que explicarlo, no todos. Hace rato decíamos que, hermano, que hay quienes confesaron a Jesús de boca, fueron salvos, sí, pero no lo creyeron en el corazón, se van a ir a la gran tribulación. Pero aquel que creyó de corazón, lo confesó de todo corazón, porque de corazón es con todo su amor, decidió amarlo a Él. Entonces por eso el amor, la Escritura dice que el amor cubrirá multitud de pecados. O sea que por amor, hermano, por ser agradecido, decirle: Padre, gracias porque realmente has perdonado mis pecados. Gracias a Dios porque realmente me has librado de la muerte, me has librado de una condenación. Por eso la Escritura nos enseña en Romanos 8, dice que todo aquel que está en Cristo, dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, no para los que no andan en la carne. Y la carne son los niños. Por eso el mensaje, hermano, el mensaje de la iglesia, por eso cuando usted ve en las redes sociales y todo lo que están anunciando, es que mire, hay una pastora homosexual y una pastora o un pastor homosexual, y que mira que en la iglesia ya está predicando un robot. Y mira, hermano, esas no son iglesias de Cristo. Esos no son iglesias de Cristo. Hay que entender que hay que quitar de la boca que todo lo que es palabra iglesia se está refiriendo a la iglesia de Cristo. No, hay que decirlos. Esos no nos deben de sorprender. Y muchos pues le atribuyen esto, hermano, y le dan mucho auge, sabiendo, y tenemos que decir, esto no es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. Tratan de evadir una responsabilidad, decir, la iglesia de Cristo la dirige el Espíritu Santo, predica el Espíritu Santo, es Cristo quien está ahí, pero no está ahí gente, hermano. Hoy hay muchos influencers, hay muchos hermanos, muchos jóvenes, hermano, predicando, hablando, sin que tengan el llamado de pastor, sin que Dios le haya atribuido la responsabilidad, querido hermano, realmente de que den cuenta por ese mensaje. Claro que van a dar cuenta, pero ellos no están dirigiendo una iglesia. Jesús dijo: por su fruto los conoceréis.
También el Señor habló al Padre, dijo, no, Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. El Padre dijo, cuando vean descender el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo en forma de paloma, dice, ese es. Entonces, donde vean que está el Espíritu Santo sobre él, donde vean que por sus frutos está ahí, entonces es considerado un escogido, un enviado de parte de Dios. Pero una cosa, hermano, dice que el pueblo del Señor, quiero que entendamos que será guardado en tiempos difíciles. La iglesia de Cristo va a ser sustentada, va a ser protegida, como pasó, vuelvo a repetirles, con Noé, que fue guardado en una barca, fue protegido en una barca. Mientras estuvo el diluvio, hermano, ellos estaban guardados. Había alimento, había sustento, había protección. La barca representa a Cristo. La barca representa a Cristo, que es el modo de salvación. Así que mientras estemos nosotros en la barca, mientras permanezcamos firmes nosotros en los propósitos divinos, no tenemos que tener miedo a nada ni a nadie. Porque Dios muy bien puede librarnos. Dios puede sacarnos ya. Pero por amor a los escogidos, por amor todavía a los que faltan, todavía no. Eso dice en Apocalipsis. Eso dice en Apocalipsis. Todavía dice, faltan los consiervos, ¿verdad? Faltan consiervos, ¿verdad? Oh, hermano. Entonces es importante entender que dice, hermano, que entonces no es para nosotros. Hay que estar tranquilos. Nosotros, pero tranquilos, que lo que está pasando en el mundo no nos va a tocar. O sea, no nos va a tocar, no quiere decir que no va a afectar a la iglesia de Cristo, a la iglesia santa, a los hijos que andan en el Espíritu, porque acá dice en Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan en el Espíritu, pero para los que andan en la carne, sí. Para aquellos que confesaron a Jesús de boca y no lo hicieron de todo corazón, no lo amaron con todo su corazón, a eso sí. ¿Es pueblo de Dios salvo? Sí, pero hay un pueblo de Dios santo. Hay un pueblo de Dios santo y hay un pueblo de Dios salvo. Cuando el Señor dijo, no que todo el que me diga Señor, Señor, lo que estaba diciendo es, ¿a quién se lo dijo? A los que lo confesaron solamente de boca. Solo creen de boca, pero no hubo una convicción en su corazón. Entonces, de entender, hermano, de que no fueron considerados dentro de los juicios divinos. Entonces quiere decir que Dios va a rescatar en medio de los juicios, el pueblo de Dios va a estar bien guardado. El pueblo de Dios va a estar protegido. ¿Cuál pueblo? El pueblo santo. Pero en una cosa no debemos de estar tranquilos, hermano, si hay pecado. Si nosotros estamos pecado, entonces quiere decir que el creyente está en peligro, su vida personal está en peligro, su salvación. Hay una iglesia que se está cuidando, hay una iglesia que se está apartando, hay una iglesia que está haciendo lo correcto, hay una iglesia que se está esforzando, hermano, a agradar al Padre. Pero hay un pueblo que no. Aunque debemos de tener en cuenta, hermano, que todos los pecados son perdonados, todos los pecados son perdonados. Cualquiera que sea, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay pecado, hermano, no hay pecado en el cual la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay pecado en el cual la sangre de Cristo no pueda borrar de los libros. No hay ninguno. Menos la blasfemia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que con las cosas personales, en las cosas de la carne, Dios es bueno para perdonar. Pero no nos metamos ya con el Espíritu Santo, porque entonces no tendrá perdón. En las cosas espirituales traen consecuencias.
Pero en las cosas carnales, ciertamente hay consecuencias, pero hay perdón. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermano, que la sangre de Cristo, poderosa es la sangre de Cristo, hermano, para perdón de pecados. Por eso dice la misma escritura en 1 de Juan 5:16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que se pida, que no se pida. Luego dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Miren lo que dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Dios lo protege, Dios lo ayuda y el maligno no lo toca. Pero aquí hace una mención sobre algo. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no son de muerte. ¿Por qué menciona esto el Señor aquí, hermano? Dice, Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, pero hay pecado que el cual yo digo que no se pida. ¿Por qué dice no? Porque se metieron con Dios. Se metieron en las cosas espirituales. Todo el que se levanta contra Dios, créame, hermano, es como querer tocar el fuego y no quemarse. Porque Dios es fuego consumidor. No, hermano. Y a tratar de levantarse contra Dios, el hombre, hermano, es quedar muerto. Si antiguamente, hermano, como Usa que quiso tocar el arca, hermano, y cayó muerto, o como Nadab y Abiú que quisieron descender fuego, hermano, presentaron un fuego extraño, tocaron el fuego de Dios, hermano, y cayeron muertos. Hay que tener mucho cuidado, porque tocar la presencia de Dios, meternos con la presencia de Dios, hermano, meternos con las cosas de Dios, es tan delicado. Es tan delicado. Por eso debemos de considerar que las cosas de Dios y Dios mismo, hermano, de Él proviene toda nuestra vida. Por eso dice, toda injusticia es pecado, pero no hay pecado. Dice, pero hay pecado no de muerte. Aquí menciona esta palabra, toda injusticia. Entonces quiere decir, hermano, que hay injusticias, que toda injusticia que es pecado también tendrá una consecuencia. Todo pecado es perdonado, pero acá dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay un pecado de muerte que lleva a la condenación. Hay un pecado entonces que se llama injusticia, que lleva a la ira de Dios. El pecado no de muerte, la blasfemia, por la escritura dice que no hay perdón. No hay perdón, ni aquí ni allá. No hay perdón para la blasfemia. Pero también nos enseña aquí que toda injusticia es pecado. Lo que está diciendo aquí, hay pecados que no son de muerte, pero hay injusticia. La injusticia, ¿a dónde lleva la injusticia? La injusticia lleva a la gran tribulación. La injusticia pone al hombre a la ira de Dios. Por eso la misma escritura nos enseña, hermano, que la justicia de Dios es por medio del evangelio, la cual nos enseña a confiar en el Señor, hermano, y nos enseña a tener temor a Dios. Entonces, hermano, si la justicia nos hace ser temerosos de Dios, hermano, la justicia nos hace, hermano, confiar en el Señor, la justicia de Dios nos hace, hermano, por medio del evangelio nos hace tener esa fe. Entonces, ¿qué pasará con aquellos que practican la justicia? La ira de Dios viene. Quiere decir que la ira de Dios es provocado entonces, hermano, por cometer injusticia, la cual nos hace ir, hermano, la injusticia hace ir en contra del evangelio. La injusticia nos hace oponernos a la verdad. La injusticia nos hace rechazar el evangelio, nos hace rechazar la salvación, nos hace rechazar el perdón de pecados. Hay quienes van a ser porque son hijos del diablo.
Hay quienes ya son directo a la condenación eterna porque, hermano, decidieron, hermano, realmente son descendientes del diablo, hermano, de Satanás, hermano, pero hay quienes decidieron, después de ser salvos, después de tener a Cristo, ponerse como dice Janes y Jambres, como Alejandro, Himeneo y Fileto, como Coré, que decidieron, como Balán, que decidieron hacerle la guerra a Dios, que decidieron rechazar la palabra, decidieron, hermano, completamente no querer nada con Él, vivir alejado de Él. Quiere decir que los que cometen injusticia son aquellos que decidieron apartarse de Él, alejarse de Él, no querer nada con Él. Esto es injusticia, en la cual la ira de Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra es Cristo, Cristo es Dios, Dios es Cristo, el cual la Escritura dice que son uno. Y podemos entender entonces, hermano, que solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay perdón de pecados. O sea que solo en Cristo, hermano. Por eso el Señor dijo algo en Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Lo que Dios estaba diciendo, lo que Jesús estaba diciendo, hermano, es que la importancia de permanecer en el Evangelio. La importancia, hermano, de no rechazar la palabra. La importancia de mantenerse firme. Por eso más que nunca mantente en el arca. Mantente en la salvación. Mantente en Cristo. Mantente congregado. Mantente firme, buscando. Y no nos vaya a agarrar este tiempo, hermano, en desobediencias, apartados, alejados del Señor, para que podamos alcanzar salvación. Si la Escritura, ayer predicábamos algo, verán, si el justo a duras penas se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Cuál va a ser su manera de salvarse? ¿Cuál va a ser su manera de irse? Sabiendo que la única manera es estando en Cristo. Estando en Cristo es donde Él esté. Por eso el Señor dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Lo que estaba diciendo, hermano, es que cómo se salvarán aquellos que viven lejos, apartados. O dentro, hermano, hasta aún dentro. La Escritura dice, hermano, dice que en vano me honran con su boca porque su corazón está muy lejos de mí, digo el Señor. Me honraron con la boca, soy de Cristo, pero no tenían a Jesús como su Salvador. Es lo que decíamos en Romanos 18. Lo confesaron de boca, pero no lo creyeron en su corazón. Confesaron como Señor, sino todo el que me diga Señor, dice, porque no lo tenían a Él en el corazón. No le dieron prioridad en su vida. Entonces, hermano, ¿cómo podemos ser salvos entonces? ¿Somos salvos? Nuestra alma es salva. Pero ¿cómo podemos ser salvos entonces? Porque aquí en Romanos 8 no está hablando, hermano, hay quienes son salvos de condenación, nos enseña la Escritura. Pero no dice la Escritura que no fueron salvos de la ira de la gran tribulación. Ahí no dice eso. Somos salvos, sí, de ira, condenación eterna. Pero no dice, hermano, que seremos salvados de la gran tribulación. La iglesia santa sí. La iglesia santa sí. La iglesia santa no va a ir a la gran tribulación. La iglesia santa será arrebatada, pero no todos serán arrebatados. La iglesia santa, la iglesia de Cristo, la iglesia la amada, la sin arrugas y sin manchas, no va a ir a la gran tribulación. Porque Dios es justo. Y cuando hablamos de justo, es que no le dará, no recompensará por iguales. Si aquel que se consagró, se apartó y luchó y hizo la voluntad de Dios, hermano,
va a recibir el mismo pago que aquel hermano que rechazó, regresó al mundo, sigue viviendo con su vida, algún día lo confesó y siguió haciendo con su vida. Se va a ir juntamente con aquel que se esforzó toda su vida, renunció al mundo, renunció al pecado, renunció a sí mismo, renunció a todo con tal de seguir al Señor. No, hermano, Dios es justo, dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Tribulación y angustia, dice, para todo aquel que hace lo malo, e inmortalidad para todo aquel que hace lo bueno. Eso dice la Escritura, eso dice la bendita palabra, hermano. Pues eso es importante entender, y eso lo dice en el libro de Romanos, la importancia, hermano, de que en Cristo Jesús, hermano, dice en Romanos 2, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y luego los griegos, o sea, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, porque Dios no hace excepción de personas. Fíjese, hermano, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Injusticia. Por eso me gustó mucho esto, porque acá dice, toda injusticia es pecado. Entonces aquí menciona el pecado, la injusticia y el pecado de muerte, que no tiene perdón. Entonces, aquel que es hombre, que es pecador, aquel que comete pecado, dice, pidamos a Dios que Dios le dé vida. Está muerto porque la paga del pecado es la muerte, pero hermano, cuando se arrepiente y es lavado con la sangre de Cristo y se aparta, entonces alcanzas, Dios le da vida. Está vivo. Está vivo. Pero acá luego menciona otro tipo de pecados. El pecado de la injusticia. Y el pecado de la injusticia dice que es su paga de la injusticia. Es la tribulación. Es la angustia. ¿Por qué? Porque dice acá, porque es contencioso, se opone, es desobediente, sino que desobedece a la injusticia. Perdón, a la justicia. Es desobediente, está en contra de la justicia. Pero vea lo que dice en el 7, hermano. Dice, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra, inmortalidad. Vida eterna. A los que buscan, obedecen, los que andan conforme a la verdad, los que están haciendo lo correcto, hermano. Ellos dicen que su paga es la vida eterna, pero acá dice tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo, desobedece. No está hablando de que uno sea pecador, sino que dice que desobedece. ¿Por qué? Porque amaron la injusticia. Entonces la justicia de Dios, hermano, es por medio del Evangelio. Pues ahí mismo en Romanos 1, versículo 17 dice, porque el Evangelio de la justicia, vea lo que dice, porque el Evangelio de la justicia, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios vino sobre el mundo, hermano, porque lo rechazó. Pero usted sabe que antes que acabe Dios con el mundo, hermano, pero cuando hablamos del mundo estamos hablando de la humanidad. Estamos hablando de los hombres que rechazan completamente a Dios. Pero aquí también nos enseña, pero también dice que vendrá sobre los que están dentro, los que son salvos y se salieron. Y se fueron a vivir al mundo. Si usted está lejos, está viviendo lejos de Dios, se ha apartado del Señor, ha puesto sus pies lejos de Dios, vuelva a Cristo.
Porque lo único que está consiguiendo es el enojo de Dios, es la ira de Dios sobre los que se alejan, sobre los que se apartan. La iglesia de Cristo, la iglesia santa, sin arrugas, sin manchas, no va a ir a la gran tribulación. Ellos dicen que a ellos les espera vida eterna, porque buscan gloria, honra e inmortalidad, porque están haciendo lo correcto. Esa gente, a estos los tiene Dios bien guardados, porque en el tiempo final sabrá Dios, va a manifestar quiénes le servían y quiénes no, quiénes eran santos y quiénes no. Mientras ellos están sirviendo día y noche al Señor, como Ana y Simeón. Simeón significa obediente, Ana significa adoradora. Mientras estemos adorando y sirviendo, adorando, obedeciendo, haciendo lo correcto, pero permanecían, dice, del templo día y noche, permanecían dentro de su salvación, como lo hizo Noé. Vemos en el caso de la salvación de Noé, de Abraham, no estaba en un arca, no estaba en algo que se elevó. ¿Sabe por qué? Porque él tenía pies bien puestos, los pies sobre la tierra, o sea, su firmeza en la fe. Por eso es el padre Abraham, es el padre de la fe, que tenía puesto, era bien firme en su vida, su fe estaba segura. Mas dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué salvó a Abraham? La fe, libre de la condenación. ¿Qué salvó a Noé? La obediencia, querido hermano. La obediencia, porque Dios le dijo, construye un arca. Y por eso dice que halló gracia. Porque fue obediente. Fue obediente por la palabra, dice, le creyó a Dios, hermano. Estaba bien firme en sus decisiones para con Dios. La ira de Dios vino sobre el mundo porque lo rechazó. Mira lo que dice en el versículo Juan 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso dice que ellos, su pago dice que al justo dice que vida eterna a los que perseverando haciendo bien. Entonces, el estar haciendo las cosas correctamente, hermano, el estar firmes en el Señor, ¿qué estamos alcanzando con ella? La vida eterna. Por hacer el bien, por hacer las cosas bien, están buscando la gloria e inmortalidad. Haz las cosas bien, hermano. Haz las cosas bien. ¿Qué te impide no hacer las cosas bien? ¿Verdad? El que hace las cosas como dice la palabra, hermano, como nos enseña la bendita palabra. Entonces, lo que está esperando, hermano, es vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, no verá la vida. ¿Qué es lo que va a ver? No verá esa vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Qué es lo que va a ver? La ira de Dios. Pero ira y enojo, dice en Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué es injusticia? Oponerse, rechazar, hacer a un lado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios. Verá la ira. No generalicemos. La iglesia de Cristo se va con Cristo, la iglesia santa, pero hay una iglesia niña, carnal, que lo único que va a ver son salvos, sí, pero para el que entrar al cielo, hermano, y verá un día al Señor, necesitan la santidad. Por eso en Cristo Jesús necesitamos todo. Necesitamos permanecer en Cristo, no salirnos de Cristo.
Todas las cosas serán por medio de Cristo, 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 Cristo. Todas las cosas serán por medio de Cristo. No hay nada fuera de Él. Fuera de Él solamente será la ira, el enojo, la tribulación, para todo aquel que se salga. Habrá rechazo, hermano. Por eso, hermano, no debemos de alejarnos de Cristo, porque en Cristo están todas las decisiones. Y debemos de permanecer en Él. Quiere decir, hermano, que, mire, hermano, vea lo que dice en otro versículo, en Juan 1:5. Mas quiero recordarlos que ya una vez lo habéis sabido, que en el Señor, dice que en el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después lo destruyó a los que no creyeron. Por eso creo yo, hermano, que Cristo nuestro Señor, hermano, va a sacar a su pueblo, va a salvar a su pueblo, hermano, y después viene la destrucción, después viene la ira sobre ellos. Dios va a guardar a sus hijos. Habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Qué confianza tenemos en el Señor, que todas las cosas que están en el mundo no es para la iglesia de Cristo. Esos son para los desobedientes y para los que lo han rechazado. Pero para la iglesia de Cristo estará el Espíritu Santo. Él estará con su pueblo, querido hermano. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿De qué tenemos que tener mucho cuidado? De salirnos. Cuidado de desobedecer. Cuidado, hermano, de salirnos de la voluntad divina. Cuidado, hermano, de salirnos de la congregación. Hermano, no estoy diciendo que no se salga, sino que, hermano, no dejemos de congregarnos. Pero realmente busque a Dios, no iglesia. No iglesia. Busque a Dios. Porque si Dios no está en una iglesia, es en vano, querido hermano. Lo que decíamos en el principio, Dios no va a destruir al mundo, este mundo terreno, las plantas no las va a destruir, Dios va a destruir a la humanidad. Pero antes de que destruya esa humanidad, Dios tiene que sacar a su pueblo, tiene que cuidar a su pueblo, guardar a su pueblo. Primero lo va a sacar y luego te vendrá lo peor, la ira. La ira, hermano. Así que el pueblo del Señor estemos primeramente en Cristo. En Cristo. En Él no nos vamos a preocupar, querido hermano, porque estamos nosotros del lado de Cristo. Somos de Cristo y fuimos escogidos para Cristo. Lo que viene no es para el pueblo de Dios. No es para el pueblo santo, pero sí para los desobedientes. Nosotros somos pueblo de Dios, no vamos en contra de Él, hermanos, sino que estamos en contra del mundo. El mundo debe de saber que para que su pueblo, hermano, todas las cosas que están pasando y que van a pasar, hermano, es un aviso nada más, es un aviso de decir, prepárate, pueblo, porque el Señor viene ya. Prepárate. Eso dice la Escritura, que cuando se desate la persecución, es que vienen cosas tremendas y la persecución viene a ser tan grande. No, hermano, para nosotros dice, alegraos y gozaos, porque el tiempo de la redención ha llegado. El tiempo de la venida de nuestro Señor por su pueblo ha llegado. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Él, hermano. Son personas alarmistas aquellos de que, que vienen cosas, sí vienen cosas terribles, pero no para nosotros. Eso son para el mundo, para los desobedientes, los que están fuera de Dios. Porque el mundo, hermano, mientras Noé estaba guardado en el arca, a él no le llovió nada. Por eso 1 Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí dice que nosotros que vivimos, ¿qué quiere decir, hermano? Aquellos que están vivos, quiere decir aquellos que llevan la vida de Cristo.
aquellos que llevan la vida del Señor, aquellos que caminan con el Señor, aquellos que están haciendo la voluntad del Señor, no vivos terrenalmente, sino vivos en el Espíritu, vivos porque llevan la vida de Cristo. Por eso dice vida eterna. Eso es lo que acabamos de leer aquí en el libro de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, no tiene la vida. Entonces nosotros que vivimos, a los que tenemos la vida de Cristo, a los que estamos haciendo el bien, a los que estamos buscando agradar a Dios, hermano, dice, habremos quedado, dice, seremos arrebatados. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Estaremos con Él, estaremos con Él. Es importante entenderlo, es importante saberlo, querido hermano. Es importante buscarle. La justicia, dice, hermanos, todo pecado, ¿verdad, hermano? La justicia, todo pecado. Habiendo salvado a su pueblo, dice que los sacó, hermano. Y dice, hermano, que tan importante nos enseña que a los ángeles dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Hermano, no abandones el lugar donde estás. Congrégate, busca. Dice, hermano, que Dios los puso como ejemplo. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, dice, bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mira, hermano, Dios no nos puesto para la ira, sino para salvación. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que velemos y no durmamos, vivamos juntamente con Él, lo cual animaos unos a otros, edificaos unos. Dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Pero acá dice, hermano, por eso debemos de decir, la iglesia de Cristo no va a pasar. ¿Debemos de preocuparnos por lo que va a pasar en el mundo? No, pero sí debemos de preocuparnos de no cometer injusticia, de no ir en contra, de no rechazar, porque entonces sí vendrá la ira sobre aquellos que no creen. Por eso miren, vean, por tres cosas viene la ira. Veo aquí, hermanos, Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales en otro tiempo anduvisteis, en otro tiempo cuando viváis en ellas. Pero ahora dejar también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, maledicencia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El volver a la vieja naturaleza, el volver, hermano, dice, sobre los cuales vienen por los hijos de desobediencia. ¿Qué está diciendo? ¿No quieren cambiar la vida? Los insultos, los iros, los pleitos. Oh, hermano, anduviste en nuestro tiempo. La ira viene, hermano, por no caminar o por no cambiar y volver de un día de donde un día Dios nos sacó como hombres. No cambiaron como hombres, cambiaron de religión, pero no cambiaron su vida. Siguen siendo los mismos, nada más con disfraz de cristiano. La ira viene por no cambiar la vida, por ser desobedientes. Segundo, Efesios, hermanos, 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andar en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trovaría palabras vulgares, ni chistes vulgares, ni de dobles sentidos. Es lo que estaba diciendo esa palabra,
que no conviene, sino más bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz. Dice, andar como hijos de luz. Ahora, aquí también nos enseña que en otro tiempo, dice, en los hijos de desobediencia. Hay hijos obedientes, hay hijos desobedientes. Aquí entonces que la ira de Dios viene también sobre los hijos desobedientes, porque estaban cometiendo injusticia. El pecado de la injusticia convierte al hombre entonces en un hijo desobediente, y lo que es merecedor entonces de la ira de Dios. Entonces quiere decir que amaron más las tinieblas, hermano, más que la luz. Amaron más la mentira, más que la verdad. Entonces quiere decir que adoraron más al diablo. Por eso la gente que le gusta la mentira, que le gusta, hermano, ser engañado, que no le gusta escuchar la verdad, ama al diablo, hermano. Pues el que le gusta escuchar mentiras doctrinales, ama al diablo. Porque el deseo del diablo, porque dice la Escritura, porque ellos hicieron los deseos de vuestro padre, el diablo, y no hicieron la voluntad de Dios. Lo que está entonces aquí diciendo, entonces, que la ira de Dios viene por los hijos, aquellos de hijos desobedientes que hacen lo malo por no santificarse, porque la voluntad de Dios, dice, hermano, es la santificación. Rechazaron toda santificación. No queremos nada con la santificación. Sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Tercero, no buscaban limpiar su vida. Romanos 2:5, porque por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará conforme a cada sus obras y vida eterna. O sea, ¿qué está diciendo aquí, hermano? La ira de Dios viene sobre aquellos por no tener un corazón arrepentido. La ira de Dios viene en aquellos que no se arrepientan de sus pecados, por desobedientes. La ira de Dios viene por los desobedientes, en los que cometieron injusticia. Pero la Escritura dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas que el que los confiese y se aparta alcanza la misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Por no arrepentirse de sus pecados, por no hacer la voluntad de Dios, que es la santificación, y por volver a su viejo yo, fueron merecedores de la ira de Dios, porque cometieron injusticia, oponerse a la verdad, oponerse a lo santo, oponerse a la salvación. Apártate del pecado. Deja de ser desobediente, querido hermano, porque la paga de la desobediencia es la ira de Dios para salvación. Querido hermano, vuelve a los pies de Cristo. Sé obediente, ama la salvación, ama la santidad, ama la obediencia. Dios no nos llamó para ser parte de la ira de Dios, de todos los juicios que están pasando en la tierra. No de la condenación, sino de los juicios de la tierra. Dios nos llamó para salvación. Pero ¿a quiénes Dios va a pagar con ira, con juicios en la tierra? Aquellos que son desobedientes. Aquellos que rechazan toda la palabra de Dios, no quieren nada con Cristo, no quieren nada con la palabra, no quieren nada con el Espíritu Santo porque no se santifica, no obedecen a la palabra porque no lo santifica, y no quieren nada con Cristo porque no se congregan. Son desobedientes porque no quieren nada con la palabra. Son hermano, rechazan a Cristo porque no quieren congregarse. Rechazan al Espíritu Santo porque no quieren nada con la santidad. Mejor se van afuera. Entonces,
La paga entonces, la paga de la injusticia es la ira. O sea, los juicios del mundo son para los hijos de desobediencia. Dios bendiga esta mañana tu vida, hermano. Vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo. Mantente firme. No te muevas. Ámalo. La única manera de permanecer firme es el amor que le tenemos, porque confesamos a Jesús por amor, hermano, y no por una decisión de presión, sino porque realmente damos agradecido que nos haya perdonado nuestro pecado. No te alejes, no te apartes, no huigas, no estés rechazándolo, porque créeme, no espere vida eterna ni la vida de Dios. Créeme que solamente les espera ira, enojo, tribulación y angustia. La ira de Dios estará sobre aquellos que viven lejos de Él, apartados. Vuelve a los pies de Cristo. Dios va a salvar a su pueblo, pero al pueblo que se santifica, aquellos que buscan la vida eterna como estando en Cristo, no saliendo sin Cristo. Gloria a Dios que hay mucho pueblo fiel. Créanme que cuando vengan las situaciones difíciles en el mundo, no les va a tocar. Dios los va a guardar. Dios bendiga tu vida esta mañana, querido hermano. La paga de la injusticia es la ira de Dios. Dios te bendiga. Cuídate, ayúdanos a compartir, dele like a la página, querido hermano. Dios no nos ha puesto para ir, nos ha puesto para salvación. Dios bendiga tu vida donde quiera que esté, a los hermanos, hermanas que se congregaron esta mañana, que estuvieron pendientes. Congréguese, búsquese, manténgase firme. No deje de escuchar la palabra y toma la palabra y sigue adelante, querido hermano. Pero no te salgas, porque todas las cosas que vienen en el mundo no son para los hijos, son para los hijos de desobediencia, que andan en la desobediencia. Pero tú eres un hijo firme, un hijo obediente, no te tocará. Dios te guarde. Envíe sus comentarios, envíe, hermanos, si alguna pregunta, alguna situación, envíe, hermano. Le enviamos doctrina, enseñanza y con mucho gusto estamos para bendecirle. Hoy es viernes. Les esperamos a partir de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. La dirección y las ubicaciones están en la página, querido hermano. Con todo gusto les esperamos para que juntos cantemos y adoremos a nuestro Padre Celestial y para mantenernos firmes en esa convicción que es nuestro Dios. Amarlo y adorarlo de todo corazón. Les esperamos, querido hermano. Y mañana, en punto, hermano, de las 7 de la mañana, de lunes a viernes, de lunes a sábado, estaremos transmitiendo, hermano, una palabra de vida para tu vida. Una porción diaria de la palabra, hermano, para que no te canses de caminar en el Señor. Dios bendiga tu vida. Muchas gracias y les esperamos, hermano, esta mañana. Les esperamos en este día. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo y dele like y ayúdenos a compartir. Bendiciones.